n'hi ha un debat públic al voltant d'estos temes, que possiblement s'emmarca en un debat més general. Estem en la universitat, que és la casa del coneixement científic. Les persones que treballem en la universitat busquem sobre la base de l'observació directa de la realitat les regles que serveixen per a conèixer els problemes, veure quines són les possibles solucions i tractar d'implementar iniciatives, accions, legislació que ens permeta a la societat en general millorar en algun aspecte. Sabeu que una part de la nostra societat nega el paper de la ciència. O sigui, els negacionistes, i això està avui el dia damunt la taula, d'alguna manera pensen que el paper de les universitats o de la ciència en general està fora de lloc, cosa que evidentment des de la universitat no podem admetre. Entre altres coses perquè negar l'adquisició de coneixement des del rigor, des de la constatació dels fets i des de propostes basades en la pròpia realitat, realment va en contra nostra. En contra nostra dic en contra de la societat en general. De fet, en el canvi de la llei de l'Horta i en el canvi que hi ha en el Pla d'acció territorial de protecció de l'Horta, seguint l'exposició de motius de la llei que modifica esta normativa, este àmbit, planteja una sèrie de qüestions que volem contrastar des del punt de mira de la realitat existent. I concretament assenyalo algunes que d'alguna manera, que en major o menor mesura, van a ser objecte de discussió en aquesta taula. Una de les coses que planteja l'exposició de motius és que l'Horta s'està abandonant i està perdent activitat. I això és un dels motius que anima al legislador a modificar la llei. Això és real. En l'anterior seminari vàrem veure un estudi en agrònoms que ficava en qüestió aquesta situació, perquè havia ficat en qüestió literalment que després de la llei de l'Horta, després d'uns anys, l'abandonament de terres havia baixat. És cert que només en l'últim any, però s'apreciava un canvi de tendència. Aleshores, aquest abandonament com a mínim no està clar. Un dels altres arguments que s'explica en l'exposició de motius és la necessitat de facilitar la reconstrucció de sòl residencial després de la dana del 29 d'octubre. I per això fa canvis per a generar sòl residencial en el sòl de dotació públiques urbanes, que en principi en els plans generals no està pensat per a residencials, sinó que està pensat per a altres tipus de dotacions, siguin escolars, zones verdes o altres. La possibilitat de sòl residencial en sòl no urbanitzable, protegit o no, i aquestes mesures tant per als municipis afectats per la dana com per a municipis no afectats per la dana, perquè ho estan a tots els municipis. Una altra de les motivacions que s'explica en l'exposició de motius és que el retard en la construcció d'obres públiques hidràuliques front a inundacions
ha sigut produït per excés de burocràcia generada per el Consell de l'Horta. I és un dels motius que al final, en els canvis, justifica la desaparició del Consell de l'Horta, entre altres. Per a promoure usos agrícoles, facilita el desenvolupament d'usos residencials dotacionals, públics o privats, i usos terciaris, instal·lacions esportives singular en sòl protegit grau 3, còpia literal, en l'àmbit d'aquesta zona protegida. Realment, així se va a mantenir o va facilitar el manteniment de l'activitat agrícola. Modifica els processos de gestió d'àrees degradades per recuperació d'horta. N'hi ha un sistema que s'incorpora, que està en la llei de l'horta, per a que, diguem-ne, recuperar, si més no en part, zones antigament edificades que ja estan en desús i en part recuperar-les com a territori d'horta, com a territori agrícola. Bueno, doncs incrementa la possibilitat de major edificació i que el cànon corresponent, que en el seu moment ingressava el Consell de l'Horta, siga ingressat directament pels ajuntaments. I també facilita que les declaracions d'interès comunitari en sòl no urbanitzable se puguen incorporar directament en el Pla de l'Horta i no siga necessària una gestió, diguem-ne, la gestió comú que realitza la Generalitat. Clar, davant d'això, des d'un punt de mira purament científic, n'hi ha diverses preguntes a fer-se, que he anomenat preguntes d'investigació, per dir-ho d'alguna manera. Quan fem qualsevol investigació de qualsevol tipus, davant d'una realitat, sempre sorgeixen unes preguntes. Justifica la dana del 29 d'octubre del 2024 i la reconstrucció d'edificació, la modificació de la llei per a permetre usos residencials i terciaris en àrees protegides grau 3, tant als municipis afectats per la dana com els no afectats? És correcte utilitzar el sòl dotacional vigent en el planejament urbanístic per a usos residencials, públics o privats? Justifica la complexitat burocràtica en els processos de planificació urbanística i d'aprovació d'obres d'infraestructura hidràulica la desaparició del Consell de l'Horta i del Pla Agrícola? Bé, doncs, per a tractar d'abordar aquests temes i aquestes preguntes és el motiu que justifica el seminari en què estem. Teníem prevista la participació de 3 persones: Lluís Ferrando, Ignacio Díez i Sergio Palencia. Malauradament, Lluís Ferrando l'ha eixit un imprevist i no podrà vindre perquè treballa en un ajuntament, però que està a 70 quilòmetres d'ací i pràcticament li resulta impossible arribar a temps. No sé si intentarem, potser en algun altre dels seminaris, facilitar la seva participació, perquè ell és una persona que era director general en l'època en què se va aprovar la llei de l'Horta. Aleshores, per determinats aspectes, la seva opinió és vàlida. També contem amb la participació d'Ignacio Díaz Torrijo, és professor associat així en l'Escola d'Arquitectura. La seva participació és perquè va realitzar i dirigir el Pla d'Acció Territorial de dinamització, ja no me'n recordo el nom complet, el Parc de l'Horta, i
en la qual cosa, pues, clar, és una persona que coneix directament quins són els problemes que n'hi ha, com se va plantejar i fins a quin punt, pues, esta crítica que se fa en l'exposició de motius de la modificació de la llei, pues, és real o no és real. I Sergio Palencia, company també en el Departament d'Urbanisme, és professor permanent, dona també classes així en arquitectura, en l'Escola d'Arquitectura. Ell està especialitzat també en temes d'ordenació del territori i particularment en els temes d'inundació. Per això l'hem portat perquè, clar, com un dels arguments que se fa per a totes aquestes modificacions és facilitar la reconstrucció residencial d'edificació després de la dana del 29 d'octubre, doncs pensem que era positiu que hi haguera una opinió, una qualificada sobre aquests temes. I la manera d'organitzar-se és, en principi, donarem un termini als ponents, que en aquest cas al final queden en dos, Ignacio Díez i Sergio Palencia, per a que es posen els seus plantejaments i després farem una taula rodona. Per això, diguem-ne, després de les exposicions de cada ponent no n'hi haurà torn de paraules i això ho deixarem per a la taula rodona del final. Jo, finalment, la meva presentació voldria acabar-la en una qüestió que no és científica, que és purament ètica, però que cada vegada la tenim més damunt la taula. L'horta, a banda de tots els seus valors que tantes i tantes vegades s'han reflexat, també és un símbol d'un recurs territorial que està ahí, que genera una producció agrícola, una producció alimentària, en favor de la sobirania alimentària i dins de l'àmbit científic és conegut que tota l'activitat social i econòmica, tota l'activitat social i econòmica de la nostra societat es basa, sí o sí, perquè no pot ser d'una altra manera, d'una producció de recursos naturals i d'una, diguem-ne, depuració de residus, tant sòlids, líquids, aigües residuals o a l'atmosfera. Si no s'aconsegueix un equilibri entre la producció de recursos naturals i el consum d'aquests recursos, la nostra societat s'encamina al desastre directament. Però n'hi ha una part de la societat, com tots coneixem, que, tal com deia al principi, nega aquesta necessitat. Nega que s'estiguen esgotant els recursos. Nega que n'hi hagi un canvi climàtic. Si seguim aquests plantejaments, el col·lapse de la nostra societat a mitjà o llarg termini resulta evident. I la pregunta ètica és: dins de la democràcia implica respectar aquest tipus de pensament? Quan dic la democràcia dic la gent demòcrata, independentment del seu pensament més de dretes o d'esquerres o del tipus que siga. La gent demòcrata entenem que és, o entenc que són persones que tenen una opinió, que consideren que la seva opinió no té per què ser la certesa absoluta, que respecten els altres i que busquen un consens, dins d'una racionalitat per uns interessos comuns del conjunt de la societat, activitats socials i econòmiques. Però, bueno, aquesta és una pregunta ètica, no és una pregunta científica. Jo la deixo damunt la taula perquè en els temps que estem corregent, clar, uno no pot oblidar que la iniciativa legislativa per a la protecció de l'horta es va produir o es va portar a les Corts Valencianes en l'any 2000.
fa 25 anys. Després d'un moviment que va durar ja uns anys. La implementació d'una llei de l'Horta i del Pla d'Acció Territorial i les mesures per tractar de gestionar aquest espai daten del 2018. I en el que és en termes urbanístics i territorial, el que ha costat 18 anys en implementar-se se pot revertir quasi de manera immediata, perquè una vegada que urbanitzes o permets la urbanització de la zona que siga, me dona igual, la marxa enrere és en la situació, diguem-ne, de la nostra organització social i econòmica, la marxa enrere és pràcticament impossible. És conegut que molta de l'horta protegida en terme de València és propietat d'empreses immobiliàries, la qual cosa te fa pensar, dir, bueno, pues, per què les empreses immobiliàries compren horta protegida? Pues, evidentment, perquè estan esperant la seva desprotecció per a posar-la en el mercat immobiliari. És que no n'hi ha altre argument possible. Clar, això planteja qüestions de fons que deixo damunt la taula. Ja finalitzo la meva intervenció i li dono la paraula a Ignacio Díez sobre el tema de l'ordenació del territori, de com veu la modificació del PAC de l'Horta que està prevista en la legislació, en la modificació de la llei, i quan vulguis. Bueno, bon dia a tots. Faré la presentació més en castellà, que tinc tota la informació en castellà, però primer vull agrair a Xema per la invitació i a José Luis, que hagin pensat en mi per a parlar de l'Horta. Y bueno, me paso al castellano porque lo que quería enseñar era una comparación sobre cómo diferentes espacios agrarios metropolitanos o que están insertos en metrópolis de alguna manera se están tratando en nuestro entorno más próximo, porque eso también nos ayuda a salir digamos, de nuestro sitio para poder entender mejor cómo poder afrontar los retos, ¿no? Obviamente también aterrizaré el Horta, como no puede ser de otra manera. Porque de alguna manera estos últimos años, después de la redacción del PAC del Horta y la redacción del Plan Agrario, donde tuve la oportunidad de participar, pues cuando me he ido enfrentando a otros territorios agrarios en los que pues, bueno, se nos han requerido a veces trabajos similares, a veces bastante diferentes, pero de alguna manera me han servido, ¿no? para reflexionar en qué punto está el Horta ahora mismo, ¿no? Y voy a hacer una reflexión que ahora mismo tengo en borrador y que espero que en un futuro se convierta en algo un poquito más reflexionado, pero son 4 dimensiones que yo veo que son claves para que de alguna manera el Horta acabe una situación o que escape de la situación de incertidumbre, en la que parece que a pesar de instrumentos que están vigentes, como ha dicho José Luis, basta un bandazo político para que caigan, ¿no? Una de las dimensiones es la dimensión más social, ¿no? De arraigo y de valores, sobre todo, que damos a los espacios agrarios funcionales y simbólicos. Y ahora luego me explicaré. Después, el tema que yo creo que es importante, que es el grado de actividad, ¿no? Es decir, mientras vemos que hay paisajes que transitan hacia la hiperfuncionalidad, tenemos el caso de los invernaderos de Almería, pues hay paisajes que transitan hacia la extensificación, es decir, fórmulas un poquito más extensivas, y otros paisajes pues transitan directamente, no hay una gradación, sino basculan hacia el abandono, ¿no? Pues un poco una reflexión sobre esto. Luego el tema de cómo se inserta el espacio agrario en su área metropolitana, ¿no? Y ahí aparecen procesos que Joan Nogué, el director del Observatorio de Paisaje, él calificaba de la hibridación del paisaje agrícola, ¿no? Cómo los paisajes agrícolas que
basculan sobre nodos territoriales muy potentes, empiezan a asumir cargas urbanas, usos, actividades que muchas veces el urbanismo no controla, ¿no? Y la última, y no menos importante, es que, de alguna manera, el paisaje agrario es en sí mismo una transformación del territorio y, por tanto, muchas áreas metropolitanas, digamos, hoy en día transitan hacia la renaturalización, hacia la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, no a escala urbana, sino a escala metropolitana, ¿no? Entonces, ahí también los paisajes agrarios juegan su papel y tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, un poco esos 4 factores son los que yo voy a ir comentando en diferentes experiencias que hemos tenido para luego acabar una pequeña reflexión, ¿no? Voy a ir un poquito rápido, son imágenes para bueno, poner encima de la mesa esta reflexión, ¿no? Es decir, cualquier paisaje o cualquier interpretación del paisaje, aquí hablábamos de la medianza, que es un concepto de antropología, ¿no?, entre un territorio y su sociedad, pues puede de alguna manera establecerse en estas 2 dimensiones, entre lo práctico y lo simbólico, ¿no? Vemos en época contemporánea como muchos paisajes le negamos la parte simbólica y a veces es muy importante, ¿no? Obviamente hay veces, como vamos a ver ahora ejemplos, que desaparece su parte funcional, entonces el paisaje también, el paisaje agrario en ese caso también sufre, ¿no? Si vamos a las sociedades posneolíticas o neolíticas o ya de los metales, ¿no?, donde vemos sociedades preindustriales que tienen que mantener un arraigo no porque lo quieran, sino porque tienen que estar, digamos, vinculados a su territorio, ¿no? Vemos como cualquier gesto en el paisaje pues muchas veces tiene esta doble dimensión. Aquí veis, por ejemplo, los pozos sacros de Cerdeña o las motillas que tenemos de la Edad del Bronce, y los arqueólogos, los expertos nos dicen que estos espacios no solo eran lugares donde tener agua o donde poder acceder a esos recursos, sino que aparte tenían una carga simbólica muy importante. Bueno, ese sería el paradigma, ¿no?, cuando establecemos que en una sociedad hay una, vamos a decir, una convención de que los vínculos sociales, tanto funcionales como simbólicos, se alinean, ¿no? Pero como ha establecido aquí José Luis en la entrada, pues eso, por desgracia, muchas veces no sucede, ¿no? Guy Fautoin, que reflexionó sobre esto, él decía que se producen fenómenos de topofilia, y es que en un mismo territorio, pues obviamente los vínculos que establecéis, aquí tengo personas que conocéis la agricultura y la horta de sobra, pues los que podéis establecer personas que gestionéis el territorio a un turista o un visitante, un urbanita, pues son, vamos a decir, vínculos diferentes, ¿no? Y todo eso está interactuando en un territorio al mismo tiempo, y por eso muchas veces es complejo manejar estos territorios y sobre todo territorios agrarios que tienen de alguna manera muchos vínculos al mismo tiempo. Bien, saliéndonos de nuestro territorio, cogemos el satélite, el mapa de la derecha, Sergio se lo conoce muy bien, que es todo el tema de la inundabilidad, pero entender cuáles son nuestras vegas y cuáles son nuestros espacios agrarios metropolitanos, ¿no?, establecidos en zonas inundables, en zonas de aluvión, que se han formado sobre el cuaternario y que de alguna manera ahí es donde tenemos un depósito escaso, que es, como ha dicho José Luis, el suelo, ¿no?, el suelo agrícola de máxima protección, ¿no?, que tenemos, o de máximo valor, de máxima capacidad agrológica, como se definió en las cartografías. Sobre esa confluencia de recursos y riesgos en esos espacios es donde, a partir, digamos, de época, digamos, muy de tiempos pasados, ¿no?, es donde empiezan a implantarse, digamos, los nodos urbanos y agrarios más importantes de la Comunidad Valenciana, ¿no? Uno de ellos es la Horta de Valencia. Ahí tenéis la cartografía de finales del siglo XIX, donde vemos un nodo, que es la ciudad de Valencia, vinculado a ese corredor del Turia, y se abre de manera arborescente todo ese árbol de acequias. Y fijaros en estas cartografías qué diferencia vemos del secá y del horta, ¿no? Esa diferencia mental que ha existido entre lo que es un terreno agrario fértil, rico, abundante, y un terreno mucho más abrupto, mucho menos productivo, ¿no? Pero fijaros que también es interesante la mirada de que el horta es un espacio heterogéneo, donde hay marjales, donde, por ejemplo, llegaba el Barran del Pollo
a la albufera y había un cono del Taico dentro o pegadito a la albufera, ¿no? Es decir, hay espacios con valores o funciones naturalizadas dentro de un paisaje agrario, y el paisaje agrario a su vez es diverso en cuanto a texturas, en cuanto a cultivos, ¿no? Bueno, pues eso se ha ido transformando también. Nos explica, ¿no?, Ferran Esquilache en su libro Constructors del Horta, cómo nuestro paisaje agrario del Horta pues pertenece a esa familia de paisajes agrarios de época medieval, de origen andalusí, y que se van repartiendo por el norte de África y el sur de Europa, ¿no? Y que en el fondo están en el arco mediterráneo, y vemos, por ejemplo, ahora veremos cómo el paisaje agrario del entorno de Palma se irriga a partir de 3 acequias principales, y la más principal o la más importante es la Siquia de la Vila, ¿no?, que es nada menos que un canat que está cogiendo el recurso hidráulico, el recurso hídrico de la Serra de Tramuntana, ¿no? A partir, bueno, hay otros que lo cogen a partir de elementos fluviales, como la Huerta de Murcia, la Huerta de Granada a partir del río Genil, o la Huerta de Valencia a partir del río Turia, que se tenía que repartir a su vez esos recursos con otras comunidades de regantes aguas arriba, como la de las ciudades o los pueblos castillo, ¿no? Vilamarchant, Ribarrocha, todos estos, ¿no? Bueno, pues esos sistemas de distribución ancestral que se han venido realizando, aquí veis, por ejemplo, en el municipio de Almásera, cómo se reparten, digamos, a partir de cada brazo, cómo se va repartiendo el riego, ¿no? Todo ese conocimiento, pues, de alguna manera ha estado vivo, ha estado, digamos, inserto, ¿no?, en un sistema metropolitano que muchas veces lo ha obviado, ¿no? Es como algo que ha estado en paralelo y que está ahí, y que poquito a poco vamos insertando este conocimiento dentro del conocimiento que decimos más convencional, ¿no? Y eso pues ayuda un poco a equilibrar la balanza, ¿no?, cuando se tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, cuando se realizaron las primeras cartografías de GIS para establecer dónde estaba todo el sistema de irrigación, ¿no? Yo creo que estas cartografías, siempre que las enseñas, pues generan un impacto, ¿no? Porque esto no lo ha hecho un ayuntamiento, no lo ha hecho una Generalitat, esto no lo ha hecho comunidades de regantes, agricultores durante generaciones, poquito a poco, buscando el trazado más eficiente, ¿no? Y lo más importante, yo siempre digo, ¿no?, que cae una gota en el río Turia y alguno se la lleva hasta Puzol, que son más o menos unos 30 y pico kilómetros, sin gastar nada de energía, ¿no? Si algo es más sostenible que esto, ¿no?, los franceses, ellos llaman development durable, ¿no?, como algo que dura en el tiempo, es el desarrollo sostenible, ¿no? Estas comunidades de regantes, y aquí ya empezamos entre esta disociación entre lo funcional y lo simbólico, ¿no? A la izquierda lo más simbólico, que a veces se queda en lo folclórico, vamos a decir, y pierde, digamos, el arraigo o el vínculo con la gestión territorial, que está plagada de problemas, que está plagada de interacciones con el mundo urbano, pero que están, digamos, moviéndose en el mismo mundo, ¿no? Están en una realidad que es la misma, ¿no? Y esas dobles, digamos, realidades están siempre pegadas una a la otra, ¿no? Esa disociación llegó al máximo, ¿verdad?, con el impresionismo, cuando empieza a cogerse la huerta como un paradigma, ¿no?, de identidad, de folclore, de lugar, ¿no? Bueno, pues había otros autores que en ese momento ya estaban dando el contrapunto. Bueno, ese paradigma de paisaje cromático está lleno de desigualdades, está lleno de problemas sociales, de salud también, ¿no? Y también de desigualdades no solo dentro del espacio agrario, sino con el espacio urbano. Bueno. En el Pad del Horta, ¿no?, preguntábamos sobre paisajes habitados, paisajes olvidados o la memoria del paisaje, ¿no? Y aquí es donde explicábamos, aquí un poquito pongo los planos, ¿no? Fijaros que cuando hablamos de cuáles son esos paisajes que son más frecuentados, que reconoces más, que están más dentro de la memoria colectiva, se parece mucho a esos paisajes que las personas reconocen, que todavía expresan el carácter del Horta, ¿no? Y lo contrario, aquellos lugares no visitados, aquellos lugares menos aprendidos, aquellos lugares donde hay más abandono, donde ha habido más fragmentación, donde ha habido a lo mejor una basculación de la mano de obra de lo rural hacia lo industrial, pues aparecen como paisajes olvidados, ¿no?
Estos mapas sirven para explicar que el paisaje a veces transita hacia un círculo virtuoso donde la gestión, el arraigo, vamos a decir, ¿no?, la percepción en positivo de ese espacio, parece que todo encaja, ¿no? Y sin embargo hay lugares que transitan hacia lo otro, ¿no?, hacia un círculo vicioso en el que se produce más fragmentación, se produce más abandono, el abandono genera más inseguridad, más problemas para la gestión agraria, ¿no? Es decir, que lo difícil es encontrar en qué punto podemos hacer o entrar a que un paisaje camine, ¿no?, hacia ese círculo virtuoso o descienda hacia ese círculo vicioso, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Y aquí una de las cosas que tenemos que plantear, ¿no? Es decir, al final, todo esto que está en la memoria colectiva o que subyace, digamos, en el imaginario, ¿verdad? Eso tiene importancia porque al final esas decisiones se plasman en acciones en el territorio. Si invisibilizamos un paisaje, si no lo reconocemos, si no entendemos sus valores ni su lógica, sucede esto que tenéis en pantalla, ¿no? Se hace un cinturón viario donde de alguna manera no se reconocen los fenómenos de fragmentación, no se plantea que tiene que haber una conexión transversal con la ciudad, se resuelve con una cuneta al uso, una valla de simple torsión y ya hemos acabado, ¿no? Esto es un gesto que tiene que ver con el urbanismo, con las infraestructuras, que niega la condición de que al otro lado existe algo que es valioso o que tiene, de alguna manera, una entidad importante, ¿no? El urbanismo tradicionalmente al suelo agrario le ha llamado suelo no urbanizable y eso sigue constando así en nuestra ley urbanística, ¿no? Esto es algo que supongo que tendremos que revertir a futuro y cambiar, digamos, esta fórmula de mencionar, porque es negarle una condición, no, el suelo agrario per sí, o sea, per se ya tiene la importancia y la entidad suficiente, ¿no?, para tratarlo como tal. Y aquí vemos, ¿no?, las transformaciones súbitas que se hablaba aquí, esas transformaciones súbitas que aparecen sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en toda la corona metropolitana del Horta, pues empiezan a crear el caldo de cultivo de que el Horta es un espacio amenazado, ¿no? Y eso, como todos sabéis, genera un movimiento reactivo que acaba consolidando, pues, propuestas que acaban reflejadas en leyes, en planes, etcétera, ¿no? Mientras tanto, la realidad sigue conviviendo, la realidad urbana, la realidad agrícola, ¿no? Los espacios agrícolas que tradicionalmente se veían, digamos, beneficiados por interaccionar con la ciudad, por ejemplo, extrayendo el tarquim, ¿no?, que se llevaba a los campos, y eso a veces se ha llegado a mitificar, pues a veces cuando vamos a la realidad de hoy en día eso se llega a pervertir hasta el punto que tenemos zonas de las acequias con altos niveles de contaminación o con pérdidas o baja eficiencia del riego, ¿no? Este es el escenario, ¿no?, que cartografiábamos en 2008. Eso era un escenario de total transformación urbanística de lo que era el área metropolitana de Valencia, ¿no? Bien, para que os hagáis una idea, en términos, si más o menos estamos hablando de 11.500 hectáreas agrarias, la transformación que se estaba planteando en 2008 era de una transformación de unas 2.000 hectáreas, ¿no?, para que os hagáis una idea. Vamos a poner que estamos entre el 15 y el 20% de transformación a suelo urbano, ¿no? La reflexión aquí ya era la de decir, bueno, imagínate que este fuese el escenario que se cumple. Esto no se va a cumplir en 10 años, a lo mejor ni en 20, ¿no? Lo cierto es que seguirían existiendo 9.000 y pico hectáreas, perdón, 8.000 y pico hectáreas que seguirían conviviendo en el área metropolitana y serían 8.000 y pico hectáreas de regadío histórico, ¿no? Bien, como sabéis, las expectativas o las reservas que establece el PAT han bajado muchísimo en el diálogo con los ayuntamientos, han bajado a 500 hectáreas y ni siquiera ayuntamientos que han querido cumplir ese estándar han conseguido aprobar el plan porque de alguna manera hay movimientos reactivos que consiguen frenar esos planes, ¿no? Lo cual nos quiere decir que digamos, las expectativas a futuro han bajado mucho. Y vuelvo a lo que he comentado, es decir, vamos a seguir conviviendo con más de 10.000 hectáreas de regadío histórico en las próximas décadas, ¿no? Entonces la reflexión es cómo gestionar esas 10.000 hectáreas de la mejor manera posible, ¿no? Para empezar, reduciendo fenómenos de fragmentación, que ha sido uno de los grandes problemas, es decir,
sabemos que el espacio del Horta, el sistema de regadío, digamos, se asienta por agregación de unidades de regadío que al final van a captar el agua de riego al Turia, ¿no? Uno de los grandes problemas del Horta ha sido esta fragmentación continua, ¿no? Que ha sido mucho más exagerada en el Horta Sud, ¿no? Y digamos, el hachazo final fue la falta de planificación o la falta de integración del AVE, ¿no? El AVE supuso una separación muy fuerte, ¿no? En todos los territorios, pero no solo el AVE. En el Horta Sud muchas cosas se han planificado, ¿no? Vemos como todavía no hemos aprendido, es decir, vemos cuando se ha planteado el borrador ahora para la exposición pública del aliviadero del Barran del Pollo, donde no hay ningún estudio serio de fragmentación, ni de trazado, ni de integración paisajística, ¿no? Se sigue planteando el mismo trazado que vimos cuando tramitábamos el PAD del Horta en 2008, que por cierto jamás se dijo que no se hiciesen aliviaderos, sino que se decía que se integrasen en el territorio, ¿no? Que podían formar parte de una estructura verde, de una infraestructura verde, que mejorasen la conectividad o mejorasen otros servicios ecosistémicos. Bien, Chema podría explicar mucho mejor cómo se llegó a conseguir un sistema importante del patrimonio agrario mundial, ¿no? Mundial. Y que, bueno, viene a soslayar un poco el valor, ¿no? Pero que ese valor pues sigue, digamos, funcionando en una esfera, como decía Josep Vicent Boira, ¿no? Ahí parece que hay una esfera protectora del Horta y una esfera destructora, ¿no? Y siempre basculamos entre esos dos mundos, ¿no? El PAD del Horta, pues de alguna manera viene a ser un punto y aparte de todo este proceso, en el sentido de que ya establece una ordenación urbanística para el suelo agrario de la Horta, ¿no? Podemos entrar a los entresijos, pero lo importante es que marca un antes y un después en toda la planificación metropolitana, de que realmente haya suelos agrarios que están bajo el marco de un instrumento de ordenación territorial, ¿no? Para que os hagáis una idea, el escenario que vivimos en el año 2010 cuando tramitábamos el primer PAD del Horta y lo que se aprobó en 2018. No tiene nada que ver, son dos escenarios totalmente diferentes. A nadie se le escapa que aquí ha habido una crisis impresionante por medio, ¿no? Y que eso hizo cambiar lo que parecían realidades muy presentes en 2010, 2008, de repente, 2016, fijaros, y luego la aprobación en 2018 había cambiado totalmente. Bien, aquí está la estructura que os decía. Esto es lo que tenemos y de lo que hablamos con la lógica, ¿no? Estas celdas de paisaje que desde el punto de vista de la arqueología del paisaje se ha justificado de cómo se va gestando toda esta organización, este damero de parcelas en base a los caminos y a los sistemas de riego, ¿no? Aquí hay una lógica implícita de acceso a parcela, de cómo las regadoras van infiltrando de manera capilar a todas las parcelas, que tenemos que entender y tenemos que dibujar y tenemos que plantear, ¿no? A partir de aquí, en el PAD del Horta, hacíamos estudios de densidad del patrón de ocupación, de cómo se establece, y toda, de alguna manera, las normativas del suelo rústico empezaban a funcionar a partir de un estudio un poquito riguroso de lo que era la lógica, ¿no? del paisaje, para luego acabar en ¿qué? Pues que los bordes urbanos o que las transformaciones que se hagan respeten estos paquetes que son las celdas mínimas de paisaje, las unidades por las que puedes ir funcionando todo este, digamos, árbol de elementos que se van aglutinando en base a las acequias, ¿no? La huerta tiene más dimensiones que no solo la ordenación territorial, es que luego hay proyectos, hay transformaciones en la Horta, ¿no? Hicimos análisis de todo el arbolado para plantear medidas. También desde el punto de vista de la arquitectura, profesores de esta escuela trabajaron en cómo las alquerías podían cambiar, ¿no? No es aquello, se dice, no, lo que se quiere es congelar el paisaje. No, hombre, no. Nadie, en ningún momento desde el PAD se planteó esta idea. O sea, es absurdo, al revés. Lo que se plantea es que hay unas lógicas y que desde la ordenación del territorio se puede acompañar estas lógicas entendiendo el carácter del lugar, ¿no? Por ejemplo, la organización de todo el sistema de acceso a parcela, ¿no? Cómo pueden haber
caminos que interactúen con la visión metropolitana a través de vías de transporte sostenible, pero luego dentro del Horta, como ya se ha trabajado en algunas zonas del municipio de Valencia, pues hay caminos que tienen prioridad agrícola y punto. No sirven para el turismo, no sirven para... No, son de prioridad agrícola y tenemos que de alguna manera empezar a respetar ese sentido, ¿no? de lo que es la Horta, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con la Diputación para una red ciclista en la Horta. ¿Cómo tenía que ser una red ciclista? Que cumpla con la otra realidad que tiene el Horta, que es que está inserta en una área metropolitana, ¿no? Aquí veis algunas imágenes de intentar compatibilizar usos, ¿no? No es aquello de desplazar, sino intentar dar la prioridad de que este es un espacio agrario y luego puede incorporar otros usos, pero con unas ciertas condiciones, ¿no? O, por ejemplo, dejar de hacer carriles bici en Horta a costa de tapar las acequias con este paradigma de que cuanto más tapadas estén, mejor se van a gestionar. Porque al final te encuentras que hay que quitar un avespino de un túnel de estos y hay que abrir el túnel, ¿no? Esto te lo han contado personas que están en el Horta y que evidencian que no mejora la gestión, sino que luego a la larga se crean problemas, ¿no? Pero sobre todo es si invisibilizamos el paisaje, desconectamos de la realidad, si invisibilizamos todas las acequias, pues tenemos más problemas. Y esta es la otra realidad que tiene el Horta, ¿no? El Horta es agricultura, el Horta es patrimonio, pero el Horta es parte de esa área metropolitana que recibe, lo que os decía al principio, la hibridación de estar dentro de un área urbana, ¿no? Todo esto que veis son, aparte de parcelas abandonadas, que están infrautilizadas, parcelas que están siendo utilizadas para usos no agrarios. Entonces, en ese círculo vicioso que os decía del Horta Sud, de la fragmentación, etcétera, etcétera, otro es este. Es la cantidad de hibridación que se da en él. Y esto no está en ningún plan urbanístico. Nadie ha planificado esto. Esto se da de manera desprogramada. Y esto también hay que reflexionar, ¿no? Que hay instrumentos que no están funcionando o no está funcionando la vigilancia de esos instrumentos, que sería, de alguna manera, una de las reflexiones que podríamos hacer. Bien, voy a seguir con otra de las... ¿Cómo voy de tiempo? Creo que voy muy mal, ¿no? Bien. Porque ahora quería contar los ejemplos. Creo que ya habéis hablado del plan agrario, ¿no? ¿Del plan agrario habéis hablado en vuestras jornadas? Vale, pues doy dos pinceladas. Voy a dar dos pinceladas porque al final el plan agrario era, digamos, una bisagra muy importante entre lo que se consideraba una mirada más desde la ciudad, de la huerta, de intentar crear un sistema de protección del Horta y realmente reconocer la figura, ¿verdad?, de las personas que se dedican a la agricultura. Entonces el plan agrario tenía esa vocación, ¿no?, de generar o de valorizar el retorno positivo que genera la agricultura en un área metropolitana a través de un órgano de gestión que era precisamente el Consell de l'Horta, que ha quedado, ¿no?, como tú comentabas. Entonces, claro, todo esto ha sido un armazón muy complejo de estructurar que ha sido muy fácil quitar y que vemos como otros territorios, que ahora hablaremos de ellos, pues mantienen estos mecanismos y que no nos tienen que contar si son necesarios o no son necesarios, sino que vemos en otros territorios que son instrumentos viables y que pueden, digamos, interactuar, venir a cubrir un flanco que hoy en día tienen los paisajes agrarios en áreas metropolitanas, que es que no tienen, de alguna manera, los mecanismos tradicionales con los que se han gobernado, pierden poder o pierden funcionalidad respecto a otros aspectos que adquieren mucho más potencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es ir a suplir un flanco que hoy en día tienen los paisajes agrarios en áreas metropolitanas, que ahora hablaremos de ello. Supongo que algunas de las acciones ya las conocéis, pero una de las más importantes, obviamente, como veis aquí, era el Consell de l'Horta para intentar gestionar. Y ahora os voy a hablar de un paisaje que está en el polo opuesto en cuanto a relaciones funcionales y simbólicas. Es el Palmeral de Elche. Está reconocido por la UNESCO, nada menos, ¿no? Reconocido como paisaje, digamos, cultural. Pero claro, el Palmeral es un paisaje agrario, lo primero. Pero es un paisaje agrario que de las dos dimensiones que os ponía al principio se ha quedado en lo simbólico. Sí, está muy arraigado en el folclore ilicitano,
está, digamos, se ha redactado un plan especial de protección, pero ha perdido funcionalidad, ha dejado de ser un paisaje agrario, ha dejado de generar un retorno funcional y visibilizado, ¿no? Es decir, no tiene ningún... El paisaje agrario realmente hoy casi lo podemos entender como un conjunto de parques, o hay quien le llama un bosque de palmeras, pero que no tiene retorno. Ese sería un extremo singular, pero existe. Esto llega a pasar con los paisajes agrarios. Casi los llegamos a museizar, ¿no? Claro, Lorta, por suerte, no está en este punto. Sigue teniendo, digamos, poder y sigue teniendo actividad, ¿no? Pero fijaros, comparte el Palmeral de Elche con la Huerta, que está en un entorno, en este caso, el área funcional Alicante-Elche, y está como muy imbricado dentro de la ciudad de Elche, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en el plan de movilidad sostenible de Elche y vemos cómo al final estos paisajes tienen que acabar viéndoselas con la movilidad que se está generando en una zona urbana, ¿no? Y hay que buscar situaciones de equilibrio o situaciones de encuentro, ¿no? entre lo que es el área urbana y el área agrícola, ¿vale? Y ordenar esos flujos, precisamente intentando preservar, aquí veis que ya es un paisaje agrario totalmente confinado, ¿no? Aunque hay zonas del Palmeral de Elche que no entraron dentro de la protección de UNESCO y que nos hablan de que ese paisaje era mucho más extenso, ¿no? Pero fijaros que al final comparten realidades, ¿no? De lo que decíamos. Aquí veis algunas imágenes. O, por ejemplo, el Segura. Fijaros, en 2019, la Dana de 2019, bueno, pues aquí se produce una inundación muy fuerte, ¿no? Se plantea un plan de acción territorial con una red de infraestructura verde. Y aquí la diferencia con la Huerta de Valencia es que en la Huerta de Valencia tenemos 1,5 millones de población y tenemos 11.500 hectáreas de riego, ¿vale? Aquí la población de toda la comarca de la Vega Baja estaba en torno a 300.000 y pico, si no recuerdo mal, pero la superficie de lo que es la Vega Baja del Segura, estamos hablando de 20.000 hectáreas. No ha habido todavía esa aprensión de que la Vega puede desaparecer. No ha habido esa conquista mental de que la Vega es un paisaje en peligro, cosa que la Huerta lleva mucho escalado y sobre todo estudiado, ¿no? La Vega está en un nivel en que su valor simbólico o arraigo está en un nivel inferior, ¿no? No ha habido, digamos, movimientos reactivos a grandes transformaciones. Para que os hagáis una idea de los procesos urbanísticos y territoriales que vemos en el territorio y que, por no poner el foco solo en Valencia, ¿no? Fijaros, la Dana sucede en 2019, el PAD se empieza a elaborar, el PAD de la Vega Baja se empieza a elaborar en 2020, en 2021 ya sale información pública. 2 años después de la gran inundación de la Dana, ¿no? Veis aquí el municipio de Almoradí, que se vio muy afectado. Los que más sufrieron fueron los de la parte baja, pero Almoradí estaba en un plan urbanístico reclasificando hectáreas y hectáreas de terreno. Eso pasó con 2 años de separación, ¿no? Lo cual nos hace pensar que cuesta mucho transformar inercias a pesar de eventos como el que pasó aquí en la Dana de 2019, ¿no? Y a veces esto me hace pensar de manera pesimista de las reales reacciones que va a haber respecto a la Dana de la Dana que hemos sufrido aquí en la comarca del Horta, ¿no? Supongo que Sergio tendrá más información de esto y creo que podrá ilustrar, ¿no? Y aquí es donde hablo de el paisaje agrario como un paisaje de transformación que al final está inserto en una matriz ecológica, ¿no? Entonces, parte de las propuestas que se hizo, y Sergio en aquel momento también colaboramos porque ¿no? Tuvimos algunas reuniones, porque ellos trabajaban desde la Confederación en un plan para ver cómo actuar. Claro, el río Segura, sus afluentes, los barrancos, todos los sistemas de acequia, es un sistema que aparte de dar servicio al riego, ¿no? Está interactuando con el riesgo, vamos a decir, casi permanente de inundación que tienen estos paisajes, ¿no? Entonces, una de las propuestas era recolonizar lo que habían sido los sotos, que son los antiguos meandros del Segura, que habían quedado independizados del cauce y que en un momento dado, a través de soluciones basadas en la naturaleza, esos sotos pudiesen formar parte de los espacios de inundación, ¿no? Bueno, es que igual que la movilidad
está entrando en las partes urbanas y agrícolas, la inundación lo mismo, forma parte de los espacios y ahí no podemos desgajar una cosa de la otra. Tenemos que empezar a entender que todo forma parte de lo mismo y los paisajes agrícolas pueden, digamos, formar o tener parte importante, ¿no? Otro paisaje que está en otro nivel que la huerta de Valencia, porque está en un nivel mayor en cuanto a gobernanza, ¿vale? Fijaros, el plan especial para la zona protegida del Llobregat no la impulsa la administración y esto ya es un gran cambio. Ya no es una planificación de arriba abajo, sino es bottom-up. Es la Unió de Llauradors, aquí tenemos representantes que sabrán mucho mejor el proceso, es la Unió de Llauradors que está impulsando un proceso desde abajo y que eso acaba plasmándose en un órgano de gestión con 11 técnicos que están trabajando y, de alguna manera, están dando salida a reivindicaciones, están continuamente velando por la organización del territorio, ¿vale? También hay que decir 11.500 hectáreas del Horta, hemos dicho, aquí estamos hablando de 3.000 de ámbito de plan especial, pero tan solo son 2.000 hectáreas agrícolas. Y ese es el gran cambio, estamos en un cambio de escala, ¿no? Podríamos decir que el Horta ha sido una iniciativa que a nivel nacional de establecer un órgano de gestión para un espacio agrícola ha sido ambiciosa la propuesta de querer gestionar 11.500 hectáreas divididas en el plan del Llobregat, 11 municipios, el Horta 44. Y es un gran cambio de gestión. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Sin embargo, se enfrenta a procesos muy similares. Por ejemplo, los temas de inundación, ¿no? También el plan del Llobregat se enfrenta a un área totalmente... Claro, este es un espacio deltaico y como espacio deltaico tiene una diferencia importante con Lorta. No ha desarrollado un paisaje de huella histórica. No encontramos un sistema de alquerías. No hay un sistema de molinos de época medieval. No existe aquí. Es un paisaje moderno, de colonización moderna, siglo XVIII, siglo XIX, de ir explotando zonas inundables de vega o de ribera. Y eso le da un punto que el paisaje agrario del Delta del Llobregat está en un punto funcional más alto, de más intensificación cuando hablábamos, ¿vale? Cuando hablábamos de niveles de actividad, el Delta del Llobregat está un punto por encima en cuanto a industrialización del paisaje y eso tiene su precio en cuanto a estética, porque eso se paga en invernaderos, eso se paga en infraestructuras para poder mantener ese pulso, esa industrialización de la agricultura, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que hay diferentes paisajes en áreas metropolitanas que han basculado entre una cuestión más intensificada o menos, ¿vale? Y fijaros, estos son todos los corredores de infraestructuras. Esto sí que es un reto compartido con la huerta y que podemos sacar aprendizajes. El área metropolitana desarrolla su plan metropolitana y desarrolla un plan especial que le llamaban nusos y cruilles, que son los nudos de infraestructuras que aparecen en el territorio, que se van, digamos, van cogiendo vida propia y nadie ha hecho una visión de esos nudos de infraestructuras que están ocupando grandes superficies del terreno sin una visión metropolitana. Bueno, pues ahora se sacó el plan, se han sacado, digamos, planes especiales para cada uno de los nudos y se van resolviendo para mejorar, sobre todo, fenómenos de conectividad, ¿no? Desfragmentar el territorio. Esto es algo que el área metropolitana de Valencia puede iniciar, procesos de desfragmentación, de ir, digamos, creando más permeabilidad en el territorio. No me lo invento yo, está pasando y no es en un área de un país muy diferente, es en nuestro país, estamos aquí, es muy cerquita de aquí y está sucediendo, ¿no? Por contra, el Delta del Llobregat tiene unos problemas de gestión del agua mucho más graves que el Horta. El Horta tiene un caudal bastante... o sea, no tiene problemas de abastecimiento de agua, sin embargo, el Delta del Llobregat, incluso, fijaros, están abasteciendo algunas zonas del Delta del Llobregat con agua de depuradora, ¿no? Lo cual nos dice que estamos en un sistema mucho más tecnificado, por lo que os decía, ¿no? Y encima, como estamos en una zona más inundable, en una cota muy baja del terreno, en una zona que antiguamente, fijaros, está llena de humedales, todavía,
pues tienen problemas de desagüe de ciertos canales, problemas de putrefacción, problemas de contaminación. Por contra, se han desarrollado proyectos donde nos habla de una matriz más natural, que son proyectos de recuperación de esos humedales en primera línea de costa. Y eso, cuando estamos hablando de la salinización que sucede en los paisajes costeros, es uno de los riesgos que tenemos a futuro, ¿no? Las predicciones, una de las predicciones que tenemos del Mediterráneo es que no solo aumente la temperatura, sino que aumente la salinidad, ¿vale? Y si eso lo juntamos a aumentar el nivel del mar, no sabemos cuánto, o sobre todo lo que sí ya sabemos son la recurrencia de los temporales marítimos, sí que es una de las amenazas que tienen ciertos paisajes costeros, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar yo creo que voy a decir este caso y ya voy al final, ¿vale? El paisaje agrario de Palma, ¿no? Hemos hablado de niveles de intensidad de la actividad. El paisaje agrario de Palma está muy por debajo del Horta. Tenemos esta zona de aquí, con un secano muy inactivo, vamos a decir, casi totalmente al ralentí, y digamos con una actividad agraria de sembrados, como llaman allí, de sembrados, de prados, que los hacen servir para abastecer animales, pero es una agricultura que ya está en niveles muy bajos de actividad, ¿vale? Bueno, pues en el Plan General de Palma, que se ha aprobado a nivel estructural, se integra la figura de Parc Agrari, ¿no? Esa figura de Parc Agrari se hace de nuevo desde la administración hacia abajo, porque no hay un tejido agrario aquí que pueda soportar este tipo de iniciativas. Se ha hecho intentando movilizar, ¿no? Ahora bien, aquí el espacio agrario cumple una función, ¿no?, que veis aquí, y que se ha tenido en cuenta desde la visión de la infraestructura verde. Los paisajes agrarios forman parte de la infraestructura verde y son piezas clave de la infraestructura verde, sobre todo, podríamos decir, sobre todo en áreas metropolitanas, ¿no?, donde hay una alta intensidad de usos artificiales. Y esos usos artificiales están, digamos, reduciendo fenómenos como los de infiltración, por ejemplo, que son importantes para adaptarnos a eventos de precipitación intensa, inundaciones, etcétera, ¿no?, que ahora creo que luego Sergio podrá desarrollar, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? Esta cartografía es una cartografía que nos habla de la identidad de un paisaje agrario que ha perdido su función, ¿no? Aquí Rosselló escribía un libro muy bonito sobre los molins aiguaders. Eran molinos de viento para bombear el agua del freático y se generaba un regadío muy curioso, incluso muy curioso en el contexto español, que no tenemos muchos casos de esto, ¿no? Teníamos las señas, pero hacer molinos de viento para bombear el agua, bueno, pues ese freático ya no se puede bombear. Está bastante más salinizado que cuando se utilizaron. Esos molinos ya no se están utilizando, entonces hay una patrimonialización del paisaje, porque esos molinos hoy en día forman parte del paisaje, pero han perdido su función, ¿no? Y aquí estamos con esa lógica entre lo funcional y lo simbólico, ¿no? Ver que a veces perdemos la función y lo simbólico no solo sirve para poner en marcha algo, sino que necesitamos reactivar esto, ¿no? Bueno, y ya voy al final, que había elegido algunas imágenes del Horta para hacer una reflexión final. Pondré solo una y hago la reflexión. Queda muy blanca. Ahora se encenderá. Bueno, la reflexión, ¿no? Como decíamos, parece como que tenemos que alinear, o desde mi punto de vista, o lo que a mí me sale pensar cuando empiezo a analizar estos paisajes agrarios en base a estas 4 dimensiones, es que parece que tenemos que alinear esas dimensiones. Es decir, por un lado, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una funcionalidad, eso tiene que estar ahí, es decir, nuestros paisajes agrarios tienen que ser primero productivos, eso es una condición que tiene que estar ahí, pero no puede ser menos importante, y hay muchos ejemplos, de enraizar esa productividad y esa funcionalidad al imaginario colectivo. Si en el imaginario colectivo sigue pesando la idea de que el paisaje del Horta es un paisaje anacrónico, es un paisaje de otro tiempo, es un paisaje que no forma parte de la modernidad, seguiremos combatiendo contra algo muy complejo, ¿no? Independientemente de ideas políticas, tenemos que, digamos, aspirar a conquistar el imaginario colectivo, ¿no?, de que el Horta
tiene peso, tiene valía y tiene cabida en un área metropolitana, ¿no? Desde el punto de vista de la intensificación y la extensificación, en los últimos 40-50 años no vemos procesos ni de intensificación ni de extensificación. Sí que los vimos en la primera mitad del siglo XX, cuando entra el cítrico en lo que eran los espacios irrigados. El cítrico está llamando a la agricultura a tiempo parcial. Es una extensificación, podríamos decir, el primer paso hacia la extensificación. Esos pasos hacia la extensificación son primeros pasos hacia la inactivación de un paisaje. Los hacen más vulnerables porque hay menos agentes pendientes del paisaje, ¿no? Y sobre todo, otra parte es el abandono. Tenemos que controlar exactamente qué está pasando con el abandono de tierras, ¿no? Ir al detalle. ¿Qué está sucediendo, ¿no? Y creo que muchas de las personas que estáis aquí conocéis muchos procesos que están, vamos a decir, subterráneos, y que forman parte de la realidad del Horta y tenemos que evidenciar qué está pasando, ¿no? Por otro lado, no podemos negar que estamos en una realidad metropolitana de 1,5 millones de habitantes y que tenemos escenarios demográficos para los próximos 15 años donde nos dicen que la tendencia puede cambiar. Es decir, tenemos escenarios y fijaros que hay mantras que se están repitiendo de hace falta vivienda y enseguida de esa frase sale hay que conseguir más suelo, ¿no? Es decir, esto ya lo escuchamos en los años 2000, pero como si fuese, digamos, un discurso que se va repitiendo, vuelve a aparecer, ¿no? La idea del suelo ligado a esa falta de vivienda, ¿no? Y luego la otra dimensión, ¿no? Pensar que el Horta puede jugar un papel muy importante en esa renaturalización del área metropolitana, en esa prestación de servicios ecosistémicos que tienen que hacer nuestros paisajes, ¿no? Y el Horta puede, digamos, ayudar, puede colaborar. Incluso tenemos experiencias donde paisajes muy intensificados, como el de Pilar de la Horadada con invernaderos, no han, digamos, no es una cosa a costa de la otra, sino que han establecido estrategias de renaturalización precisamente porque redundaba en una menor utilización de recursos para combatir plagas, ¿no? Y entonces empezaban a generar franjas verdes, digamos, transitando hacia agriculturas más sostenibles, ¿no? Es decir, que no muchas veces es una cosa o la otra, sino que podemos establecer estrategias que se ayuden entre ellas. Y nada, esto era todo. Muchas gracias por vuestra atención. Sí. Moltes gràcies, Nacho. Bueno, com heu vist, que no ho he comentat abans, ell ha treballat durant molts anys en l'empresa Cercle i des d'esta empresa pues, han treballat en molts casos d'ordenació del territori i ara està així de professor després de molts anys de treball professional. En estos moments, en la taula, no ho he comentat abans, Nacho és enginyer agrònom, Sergio és enginyer de camins, Lluís, que no s'ha pogut acompanyar, és advocat, i jo soc també enginyer de camins. Estem en l'Escola d'Arquitectura, que també és un poc la nostra escola, i això dona una visió molt multidisciplinar d'un fet comú com és el cas de l'Horta. Sergio, tu me diràs quan... Sí, un segon. Quan pugues. Bueno, ja necessito uns quants temes interessants, però bueno, ja en el debat traurem alguno més. Perquè és que, clar, jo sempre me quedo en aquesta idea de 25 anys per a intentar racionalitzar un espai productiu que una gran majoria de la població considera positiu i una legislatura 4 anys per a tombar aquest projecte. I clar, no sé si esta manera és la més eficient o la més operativa. I si ara parlem de la dana, doncs és una variable més afegida. Sergio, quan vulguis. Bueno, bon dia, moltes gràcies, Josep Lluís, i moltes gràcies, Xema,
per fer-me partícip d'esta sessió de discurs, de debat, i bueno, jo també vaig a parlar en castellà, sentim-me, el meu valencià és un poquet justet, però bueno, volia fer la presentació així. Bueno, yo voy a hablar de, como me propuso José Luis, y de lo que yo vengo hablando, porque realmente es mi especialidad, ¿no? Me dedico mucho al tema de la ordenación del territorio, pero sobre todo en el tema de riesgos naturales, y lo que más tenemos en la Comunidad Valenciana, como todos sabemos, es la inundación, ¿no? Entonces, bueno, pues he trabajado un poquito toda la cuestión en torno a lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, concretamente. La zona donde me voy a centrar ahora mismo es la zona del Horta Sud, fundamentalmente, que es la más castigada, y donde de alguna manera voy a intentar pues, conectar con algunas cosas que ha dicho Nacho y que, bueno, que comparto totalmente, ¿no? Desde el punto de vista, como ahora veremos, pues el Horta es un elemento que ha sido fragmentado, es un elemento que además se considera infraestructura verde, que lo dice la propia ley desde el año 2009, no desde ahora, que además me ha gustado mucho la comparación que ha hecho entre este tipo de suelo y la inundabilidad, porque es que es un elemento clave y forma parte de la solución, como veremos, y por lo tanto creo que es importante poner el foco en el papel que el Horta puede tener en sucesos como el que hemos tenido y como los que hemos tenido tiempo atrás y los que vendrán, ¿no? Bien, yo voy a básicamente hacer un poco un repaso a estos 4 puntos, ¿no? Una serie de flashes, no voy a profundizar mucho porque Nacho ha hecho una descripción muy sucinta y yo pues básicamente son una serie de flashes en una parte del Horta, insisto, no va a estar toda porque si no, no se veía nada, ¿no? Donde trato el decrecimiento del Horta frente a la artificialización creciente, ¿no? Es decir, algo que estamos viviendo y que voy a hacer un pequeño recorrido pues, de prácticamente el último siglo. La Dana del 29 de octubre pues la voy a describir con algunos datos que seguramente habéis visto en multitud de fuentes de información, pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Y luego, pues, cómo se gestionan estas zonas inundables, ¿no? Teniendo en cuenta que el Horta, como he dicho, es una pieza clave en la gestión de estos espacios inundables y no podemos negarlo, ¿no? Y por último, haré algún apunte también al par del Horta ante las inundaciones, como pues, tanto se ha criticado y se ha llegado a suceder o a desmontar el Consell del Horta, justificando con que todo eran barreras y limitaciones, ¿no? Voy a tratar de explicar que yo no lo veo así. Bueno, una imagen simplemente para tener una idea de, pues hace un poco más de 80 años, ¿no? Cómo era el territorio del cual vamos a tratar. Concretamente, insisto, me voy a centrar en el Horta Sud, donde se ve claramente, bueno, pues los municipios que estaban asentados sobre este territorio. La huella es la de la Mancha actual, no quiere decir que sea ya de esa época, pero que seguramente se habrá vivido con otras circunstancias. Pero estamos hablando de que en el año 40 estamos hablando de casi 61.000 personas las que vivían aquí, ¿no? En la actualidad esas 61.000 personas se han convertido en 320.000 personas en un espacio como es el Horta Sud, ¿no? Por lo menos los municipios que lo integran, ¿no? Lo importante de aquí es ver esa desconexión entre los municipios, esos espacios, ¿no? Como hablaba también Nacho, de estos pasillos de infraestructura verde, de esos corredores, los teníamos, pero el tiempo, cuando nos ha ido trabajando el tema de la inundabilidad, pues ha ido colmatándolos de forma artificial, ¿no? Mirar todo esto nace con este plan general, ¿no? Es decir, podríamos irnos más atrás, pero yo creo que el punto de partida nace aquí, el plan general de ordenación urbana de Valencia y su cintura del año 46. Aquí es donde nace la idea de, perdona que la imagen es la misma, pero intento hacer un pequeño zoom, donde, bueno, pues estos municipios que ahora mismo ya sabemos en qué situación están y lo vamos a ver, pues en su momento, como habéis visto en la imagen anterior, estaban separados, había unas distancias entre ellos y ya se estaba anunciando una conurbación futura hace 80 años. Bueno, esto fue la primera propuesta de desarrollo, era un nodo importante de desarrollo, de crecimiento de la ciudad y su entorno, como digo.
que en el año 66 se revisa, bueno, es el plan general, el Gran Valencia que todos conocéis, que se llama Plan General de Ordenación Urbana y su comarca, donde los espacios que antes os he mostrado pues todavía terminan por proponerse consolidaciones mayores, aparecen nodos económicos muy potentes que son esas zonas amarillas, donde están los grandes polígonos industriales que todos conocéis, que en gran mayoría están colmatados a falta de algunas bolsas de suelo, ¿no? Por lo tanto, esto es el fruto de una planificación lejana en el tiempo, donde el factor inundación no existe, ni se le espera, ni estaba por aquel entonces, ¿no? No obstante, en los años 60 sí que se era conocedor, ya vemos que cambia, ¿no? Aparece el cauce planificado, donde realmente quiero también mencionar que este cauce no venía solo, venía acompañado de un conjunto de infraestructuras, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el profesor Marco en sucesivas ocasiones, y he visto la documentación donde ya había infraestructuras previstas que son las que se han ido arrastrando en distintos documentos posteriores, ¿no? Con mayor o menor detalle. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si estamos en los años 60 y ahora estamos en el año 2025, han pasado 60 años en los cuales se podían haber ejecutado las infraestructuras planificadas. Sin embargo, acusamos a que no se han hecho por estos 6 últimos años. Algo falla. No lo entiendo, ¿no? Pero lo dejo ahí como motivo de discusión, ¿no? Creo que sería interesante reflexionarlo. Bueno, una imagen del 57, ¿no? El famoso vuelo americano, donde de alguna manera intentó mostrar, y no entraba ahí en el detalle de digitalizar los municipios, me hubiera gustado, pero el tiempo es oro y no lo disponía, pero al menos intentar situar las piezas urbanizadas, ¿no? Los núcleos consolidados, este modelo compacto, sin entrar en las pequeñas piezas que pueden haber distribuidas en las huertas, ¿no? De masías o de otros usos, principalmente masías en esta época. Como veis, más o menos la ocupación, pues bueno, sigue manteniéndose cierta separación. Pasamos en la misma imagen, pero ya transformada en los años 90, donde ya los municipios empiezan a coger tal caliz que acaban conurbándose prácticamente, con pequeños espacios residuales. Picaña y Paiporta pues empiezan también a acercarse cada vez más, Torrent crece, aparece el polígono industrial de Mas del Llulle, en fin, empieza a crecer todo el territorio tal y como estaba planificado, tal y como estaba planificado a priori. Bueno, diversas imágenes que he puesto más recientes, ¿no? Donde se ve ya a color, pues no he puesto se va viendo el continuo urbano, se van viendo nuevos desarrollos, ¿no? Como en la zona de Catarroja, ¿no? Que luego entraré en detalle en esta zona de la Rambla, ¿no? La Rambleta, ¿no? Famosa, que es uno de los puntos críticos que tenemos en esta zona, o el desarrollo que aparece en Picaña también, en esta zona donde era un punto bajo y se sabía que era inundable, pero se acaba desarrollando. Bueno, aparece también ya el trazado del AVE fragmentando, como antes ha comentado, ¿no? Se puede observar infinidad de infraestructuras de carreteras ferroviarias que fragmentan el territorio y van distorsionando el flujo de las aguas naturales que en su momento se producían con el desbordamiento de los cauces. Se van colmatando nuevas bolsas de suelo, como veis lo de la Rambleta va cogiendo más cuerpo, desarrollos en la zona de la torre, en definitiva, vamos generando un muro pantalla al flujo de los desbordamientos, que es lo más natural que podíamos considerar que tenemos aquí, ¿no? Y que ha dado lugar a esta riqueza del Horta, ¿no? Bueno, se ven también como piezas, como decía Nacho, ¿no? Empieza a haber una hibridación entre este suelo y todo lo artificial que se va integrando, es decir, cada vez vamos viendo esa desaparición de la huerta, esos reductos que van casi, vamos, quedando como señas de identidad, pero con un uso cada vez pues más difuso, ¿no? En el cual hay que actuar. Bueno, en los últimos años se ven menos modificaciones, pero porque ya sabemos, ¿no? La crisis ha hecho una parálisis que ha hecho que todo fuera un poco más lento, pero también quiero destacar este desarrollo en Albal, ¿no? Límite Albal con Catarroja, donde luego sacaré algún detalle al respecto. Bueno, pues esta sería la foto más reciente porque la actual pues ya no la tengo. Bueno, para que lo viéramos un poco en plan croquis, vemos todo
todo lo que se ha transformado el territorio, de algo que eran como piezas aisladas con grandes corredores, que podía haber sido algo magnífico desde el punto de vista funcional, a nivel de las inundaciones, que es el tema que yo traigo a la mesa. Sin embargo, se ha convertido en un problema porque hemos expuesto gran parte del suelo urbanizado y transformado a este riesgo, ¿no? Bueno, esto simplemente es una imagen donde se ve esa evolución creciente, como con los años ha ido artificializándose cada vez más, ¿no? Bueno, esto es un tema de crecimiento poblacional acompañado de esos crecimientos previstos en los planes que antes he enseñado, ¿no? Esta imagen, aquí me falta Torrent, no lo he puesto adrede, ahora lo pondré, pero para que no se vea desescalado, como a partir de los años 60, pues hay una marcha de los pueblos o de las zonas más rurales, ¿no?, al entorno de la ciudad, a la metrópoli, y empiezan a crecer estos asentamientos de una forma masiva. Como se puede observar, pues los crecimientos no paran, si bien entre el año 90 y el año 2000 tenemos una pequeña época de reposo, ¿no?, de tranquilidad, pero que rápidamente se vuelve a activar con el desarrollo urbanístico que hay, ¿no? Bueno, esta es la misma imagen, pero con Torrent, que sería esta curva de aquí, ¿no?, donde Torrent crece desmesuradamente y pasa, pues, como veis, pues básicamente de estar casi en los años 60 en 24.000 habitantes, pasa a cerca de 90.000, ¿no? O sea, es un crecimiento desmesurado. Bueno, hablando un poco de la Dana, que voy a centrarme ahora, yo mis primeros trabajos fue identificar los municipios afectados, sobre todo que tenían vivienda, porque fue una cosa que el Instituto Valenciano de Edificación me pidió. Básicamente todos los municipios afectados, que son los que están en amarillo, incluidos los marrones son los que, digamos, tenían edificación afectada inicialmente, ¿no? Destacar que estamos en una zona, bueno, esto es una imagen del Consorcio de Compensación de Seguros, lo cual indica la reiteración. Cuanto más oscuro es que más indemnizaciones hay con el paso del tiempo, y eso significa que hay una reiteración de sucesos de inundación en esta zona, ¿no? Por lo tanto, no somos desconocedores, no partimos del cero, ¿no? Un par de datos meteorológicos, simplemente pues para que tengamos una idea de que lo que ha pasado es extraordinario, ¿no? Mientras en el año 2023, un pluviómetro de los muchos que hay, ¿no?, pero el pluviómetro de Chiva pues marcaba en todo el año hacer poco más de 200 milímetros, ¿vale? En un año, pues resulta que el año justo de la catástrofe llegó a los 874, ¿no? Con el caso puntual de que el día de la Dana estábamos más cerca de los 500 que de los 400 milímetros, o sea, más del doble de lo que llovió el año anterior. Es decir, son situaciones anómalas, difíciles de controlar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. Y esa es la idea, prepararnos para lo que pueda venir, ¿no? Bueno, estos son imágenes del fenómeno de la cota fría, tampoco voy a entrar en el detalle, lo habéis visto, multitud de informaciones seguro, ¿no? Bueno, las cuencas de que estamos hablando, ¿no? Básicamente, bueno, estas serían las tres cuencas que conformarían este sistema complejo de drenaje, de una red de cauces, barrancos, interconectados entre sí, que unos activan a otros, ¿vale? No es una cuestión de que son independientes y no interactúan. Concretamente, hemos analizado la inundación del barranco El Pollo y la de La Saleta, ¿no?, donde ha habido conexión entre estos cauces, ha habido flujos que se han transferido de unos a otros de forma totalmente natural, no es una cosa artificial, si bien es verdad que la actuación artificial que se produjo fue hace, pues prácticamente en el siglo XIX, cuando se conectó el barranco de Chiva con el barranco de Orteta, ¿vale? De manera que todo iba hacia la zona de la Albufera, pero originalmente el barranco de Chiva no iba a la Albufera. Originalmente este barranco prácticamente se dirigía hacia Valencia, ¿no? Son infraestructuras que se hicieron hace más de siglo y medio, ¿no? Bueno, el problema nace aquí. El problema es que nosotros hemos tenido una producción de escorrentía en las cabeceras de estos barrancos, donde sí, hay cierta artificialización, pero digamos que en menor medida. Sin embargo, donde realmente estaba la gran exposición se encontraba en la zona baja, donde apenas se percibía esta sensación de lluvia o de peligro, ¿no? Por lo tanto, bueno, todo lo que cayó aquí, os podéis imaginar, durante las
sucesivas horas que estuvo lloviendo, pues al final ha generado esta gran catástrofe. Bueno, esto es un caso singular de Chiva. Dentro de la cuenca, pues tiene un mecanismo totalmente distinto. Esto realmente es como un gran cañón, ¿no? Donde el agua corre desmesuradamente, generando mucho daño a su paso por la alta velocidad que alcanza, pero no tiene nada que ver con la forma de inundarse que sufrís o se sufre en la zona de las huertas, ¿no? En la zona del Horta. Bueno, en cuanto a afecciones, en Lorta se hizo una estimación a grosso modo de más de 23.000 viviendas afectadas, prácticamente casi cerca del 50% de la afección a todo el territorio de la provincia de Valencia, que llegó a más de 51.000 viviendas, ¿no? Estamos hablando de cifras muy serias, ¿no? Muy serias, lo cual te hace plantearte pues hasta qué punto tenemos que seguir primero creciendo y segundo cómo no podemos evitar proteger también todos estos espacios, porque me imagino que gran parte de la gente que trabaja a las huertas también es residente de estos espacios urbanos, ¿no? Y luego, bueno, el tema de los sótanos, estamos hablando de que yo hice una estimación de más de 3.000 sótanos afectados, lo cual, bueno, pues es una cantidad ingente que nos lleva a replantearnos una ordenación algo distinta a lo que venimos. Bueno, esto lo pongo como que es una imagen que acabo de meter porque la tenía de otras presentaciones y digo, se me ha olvidado meterla porque era para mí muy llamativa. A raíz de la riada del 57, fijaros este titular, ¿no? Valencia debe crecer hacia la montaña y respetar la huerta. En el año 57. Ya lo decían los medios. Caso omiso, ¿no? Caso omiso. Es decir, el plan del 66 ya no es que no respetara esta idea, es que al contrario, ¿no? Como os he enseñado, todavía apuntaba que había que ocupar más el territorio, ¿no? Me resulta curioso porque parece que había cierta lógica, pero al cabo del tiempo la memoria es muy corta y se nos olvida, ¿no? Y la especulación, el interés en crecer, bueno, intereses varios. Bueno, ¿cómo gestionamos las zonas inundables? Porque aquí tenemos, pues bueno, la dicotomía de que tenemos muchas zonas urbanas, industriales, residenciales, y tenemos un espacio con alto valor que es la huerta. Y como bien decía Nacho, al final tenemos que hacerlo convivir todo. Una cosa no es independiente de la otra. Tampoco se trata de que una la pongamos al servicio de la otra en el sentido de, bueno, pues si necesitas más suelo, pídelo que aquí lo tienes, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo conseguimos que todo esto encaje. Mirar, la legislación vigente hasta el momento nos dice que tenemos que planificar todo el tema de inundaciones para 500 años. Lo que hemos vivido presumiblemente es superior a 500 años de periodo de retorno. Presumiblemente. Hay estudios ya que empiezan a salir del FEDEX que sin que sean todavía oficiales, porque se está trabajando y hay que ser cuidadoso con lo que se está haciendo, pero se está hablando de que posiblemente estemos en ese orden. Es decir, que igual lo que se dice de 2.000 y 5.000, igual no es tanto, igual lo que hemos tenido es algo que va a ser más frecuente. Bueno, tema de las cartografías, es un pequeño apéndice que voy a meter porque a la hora de gestionar el territorio en materia de inundación es realmente complejo. Si ya en el año 75 el Ministerio planteó que tenía que hacer cartografías de inundación y las primeras que haces en el año 2013, esto es un poco como las obras hidráulicas, ¿no? Se plantearon por los años 60 y ahora la culpa es del Horta porque no se han hecho en los últimos años. Válgame Dios, podía haberlas hecho en los años 80, en los años 90, en los años 2000. Al final no se han hecho por culpa del Horta. Es lo que dicen los interesados, ¿no? O algunas voces, ¿no? Bueno, pues esto es que los mecanismos urbanísticos de desarrollo económicos, algunos funcionan lentamente, como se puede ver. Lo único que tenían los ayuntamientos o los planes que se fueron haciendo era el tema de la identificación del dominio público, poco más. Mirad, en los años 80 ya teníamos el Consejo Metropolitano del Norte con unas cartografías de inundación, ¿vale? Lo que me llama la atención no solo que haya unas cartografías de inundación, que no son la inundación que hemos sufrido, es una inundación que en su momento se calculó para 500 años, con sus más o menos, con el más o menos conocimiento de lo que se pudiera tener en ese momento, pero funciona, es bastante fiel a lo que allí pasa, ¿no? Conos de inundación, cauces que pierden su capacidad hidráulica y se desbordan y las aguas que rara vez vuelven al cauce, la mayoría se dispersan y actúa la huerta como un gran catalizador para absorber esas aguas y reducir o sea, actúa como un laminador, o sea, para reducir sus cotas de inundación.
Ya pongo aquí una imagen que la pongo porque el Consell Metropolità del Horta tenía una normativa que no he visto en los planes generales que he revisado. No he visto. Y son de los años 90. Es decir, tenían que haber incorporado esta normativa, en la cual te hacía pensar que si estabas en una zona inundable tenías que adoptar medidas o incluso no urbanizar, ¿no? Dependía de la situación. Sin embargo, sí que se hace mención a otro tipo de infraestructuras que mencionaba el Consell Metropolità del Horta. Es decir, me consta que eran conscientes de que había una normativa, pero aplicamos aquello de la normativa que era de interés. Otras cosas que no interesaba o no sabíamos cómo gestionarlas, pues se han dejado de lado, ¿no? Es simplemente una crítica. Bueno, esto es lo que ha pasado, ¿no? Esta es la mancha y esto es lo que decía en aquel momento el Consell Metropolità del Horta. A ver, no es muy diferente, es grande por la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Digo diferente en el mecanismo. El mecanismo es que esto es un cono aluvial donde el punto, digamos, el ápice donde, digamos, ya no cabía el caudal para 500 años en su momento, se calculó a la salida de Paiporta y por lo tanto se produce este cono de inundación, aguas que no vuelven al cauce y discurren por las huertas, ¿no? Sin embargo, lo que ha pasado es que este ápice se ha venido aquí, se ha venido a la salida de Torrent. Entonces el cono ha arrancado aquí. El cono es más grande y por eso su envergadura es mucho mayor. Hasta el punto de que parte de estas aguas se han dirigido un poquito más arriba, en lo que es el Pla de Quart, se han dirigido hacia la Saleta, ¿no? Ha habido una derivación natural, totalmente hacia la Saleta. Bueno, esto es un artilugio que monté yo también intentando con fotos, pero es un poco ñapas. Bueno, la cuestión es cómo gestionamos todo el tema de la inundación. Pues tenemos un complejo, pasamos de antes del 2000 de no tener casi cartografía más que esta del Consell Metropolità a tener a partir del año 2000 infinidad de cartografías. Tenemos 2 versiones de Patricova, evidentemente funciona mejor ahora la del 2015-2003, pero ahora diré por qué tanta complejidad a nivel cartográfico, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional, donde tenemos una cartografía del 2013, otra del 2020, donde hay unos cambios sustanciales con una reducción de la inundabilidad importante, que también llama la atención. ¿Con esto qué quiero decir? Que una persona que pidiera cierto, pues no sé, un expediente de hacer una implantación de algo, un uso en una zona inundable en el año 2015, pues resulta que se le dice que no, pero luego en el año 2022 se le dice que sí, porque ya no es inundable. Es decir, hay una serie de situaciones administrativas complejas. Bueno, esta es la inundación que tenemos ahora mismo, que maneja la Consellería, ¿vale? Tenemos más cartografías. Esta es la de un compañero, la de Paco Vallés, que hizo una cartografía bastante rápida y muy interesante que ayudó a la búsqueda de víctimas, ¿no? Donde estas manchas rojas demuestran que son flujos desbordados de gran velocidad, de gran potencia, por lo tanto muy peligrosos. Esta cartografía la hemos hecho un compañero, Miguel Ángel Guíbar y yo mismo, más recientemente, aunque quede algo por perfilar, pero esto más o menos simula la inundación que se ha sufrido en Lorta, donde está calibrado prácticamente todo el pollo, nos falta calibrar algunos elementos, pero quiero destacar aquí alguna imagen, quizá aquí no se ve muy allá, pero fijaros como os decía, aquí hay mecanismos por los cuales el agua del pollo se ha ido hacia la Saleta, lo mismo aquí arriba, aquí hay aguas desbordadas que se han ido hacia el pollo y por lo tanto aguas no esperadas por la dimensión, pues han cambiado, han ido yendo de una cuenca a otra. Esta es lo que hay en fucsia debajo, representa la huella de la Consellería a partir de Copernicus, lo cual no es bastante descabellado lo que hemos obtenido. Estos son 2 huellas que quería mostrar como en Catarroja, ¿no? Por ejemplo, donde se ve la Rambleta urbanizándose a principios del año 2000. Es uno de los puntos más críticos. Supongo que lo conocéis. Es una zona que ha llegado en el punto bajo a 3 metros de agua, con zonas catastróficas, ¿vale? Y esto es en el año 2024, ¿vale? Consolidado. Nos hemos encontrado con el cuello de botella en este punto, ¿vale? Donde ahí más daño se ha producido y donde se debería de hacer algún tipo de intervención más o menos importante, ¿no?
Bueno, esto es otra imagen de Paiporta y Picaña con ciertos desarrollos que se estaban llevando a cabo en el año 2000 igualmente. Aquí esto, por ejemplo, no existía. Esta es una zona de adosados, como todos conoceréis. Y aquí, pues bueno, ya empiezan a estar estas zonas consolidadas. Lo que hemos ido es generando una mayor exposición y aumentar el riesgo. Básicamente es eso. Esto es la zona que os decía de la Rambleta. La Rambleta viene por aquí, hace un giro y se mete por esta zona o este cuello de botella, pero es que aquí resulta que tenemos un paleocauce donde se hizo esta urbanización también en los años 2003, 2005 en Albal, ¿no? Junto a Catarroya. Bueno, pues tanto el Ministerio como el propio Patricova, pues aquí determinan que esa zona debería ser una zona de paso natural del agua. Bueno, pues la hemos construido directamente, ¿no? Tendremos que pensar, aprovechando que todavía queda mucha edificación por hacer, si se puede intervenir de alguna manera, ¿no? Bueno, esto es una imagen donde simplemente represento que el Patricova, que es un instrumento, como todos sabréis, de planificación territorial en gestión de inundaciones en la Comunidad Valenciana, pues ha tenido poca incidencia en esta zona, porque casi todo se ha desarrollado con antelación al Patricova, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos proteger todas estas zonas, ¿no? En zonas ya urbanizadas y en este entorno? Mirad, está claro que las zonas urbanas han sufrido, se han llevado, digamos, la peor parte desde el punto de vista de daños personales, sociales, económicos. Lorta, por supuesto, también ha sufrido daños, por supuesto que sí. Pero mirar, estas capas que se ven más claritas demuestran que el calado es mucho menor, que han actuado como zonas de laminación, que han actuado como elementos necesarios para mitigar y reducir el problema de la inundabilidad, y que podía ser muy interesante plantearnos primero llevarnos algunas construcciones que podemos tener en zonas marginales de los cauces principales y en las zonas más peligrosas, y utilizar Lorta como un elemento natural que es para canalizar y absorber la inundación. Creo que lo que tenemos que evitar sí o sí, estos colores oscuros indican la gravedad de la situación, de alguna manera, los calados, ¿no? Es decir, las zonas urbanas han sufrido drásticamente y creo que tenemos que buscar soluciones donde conectemos o donde Lorta forme parte de la solución a estos problemas, ¿no? Bueno, algunas cosas que me ocurren, insisto, sin entrar ahora mismo en soluciones que tengan que ser así, de forma natural he tratado de reflejar posibles corredores por donde fluye el agua. Esa es la dirección del flujo del agua, no es algo artificial que me estoy inventando. Con eso quiero decir, pues que en estas zonas se debería de pensar que pudieran ser zonas de desbordamiento para que las aguas siguieran llegando, en la medida de lo posible, a la albufera, y cuando no es posible, como es el caso de Torrent, pues sí que a lo mejor tiene que ir al nuevo cauce. Pero hay zonas, como esta que os decía de Catarrocha y Albal, que debemos de, digamos, actuar sobre ella permeabilizándola de alguna manera, creando corredores, ¿no? Es decir, Lorta tiene que actuar. Mirad cómo hay una gran parte de Lorta que no se inunda. Pero en la zona que se ha inundado lo que ha hecho es aminorar los efectos, laminar, disminuir las cotas, ¿no? Es verdad que conforme nos vamos alejando, evidentemente el agua va disminuyendo, pero de alguna manera deberían ser las zonas que deberíamos utilizar para, primero, garantizar que no se transformen y segundo, que actúen como elementos de infraestructura verde, que además así lo dice la ley. Bueno, esto es una imagen donde, con lo que antes os he explicado de las distintas cartografías, la normativa del Patricova nos dice que, bueno, según de qué año sea tu plan y tu instrumento, pues aplicas una cartografía, aplicas otra, aplicas... En fin, el caos está servido, ¿no? Tenemos que buscar una solución que resuelva estas cuestiones, ¿no? Y para mí pasa por una revisión integral de los planeamientos y a poder ser, si fuera de carácter integral, es decir, una visión supramunicipal, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, algunos planes, ¿no? Este es el de Catarrocha, que conocéis de sobra, me imagino, donde, bueno, esta zona era una zona que se preveía urbanizar, que, bueno, el PAD del Horta así lo evitó, y que si ahora que se ha caído se plantea después de nuevo recuperarlo, tenemos un problema, porque yo una de las zonas que considero que puede actuar como corredor de la inundación es precisamente esta zona. Si la urbanizamos, pues nada, ponemos en medio otro problema más, ¿no? Otra exposición más de problemas al tema de la inundabilidad. Es decir,
yo creo que la coherencia no la tenemos que perder ahora que hemos vivido lo que hemos vivido. Este es el de Massanassa, ¿no? Es más antiguo, pero me llamó mucho la atención que, bueno, sí se ha desarrollado estas zonas de aquí, pero estas zonas junto al cauce siguen inalteradas, siguen igual. El otro día estaba con el arquitecto en una sesión que estuvimos participando en Massanassa y le decía, por favor, tú como arquitecto, procura que esto se mantenga como está, porque es que son elementos o espacios que sirven para minorar los efectos de la inundación, ¿no? Al borde del cauce. Bueno, esto es el Pla del Horta, que no voy a entrar en más detalle, que pues simples imágenes donde lo que trato es de que al final lo que se ha protegido, tratar de proteger dentro de los ámbitos territoriales que conforman el Horta, han sido espacios, no me gusta decir la palabra residual, pero casi espacios muy transformados, ¿no? Pero que donde ya están al límite de la agonía, es decir, o los protegemos o llegamos tarde para todo, ¿no? O sea, es una sensación de necesidad, ¿no? Y tanto miedo que se tiene a este PAD, que no sé por qué, porque aquí hay un artículo clarísimo que dice prevención de riesgos de inundación. Dice que lo que diga el Patricova, adelante. ¿Dónde está el problema? No entra en conflicto con el Patricova. O sea, sí al Patricova, no al Pla del Horta. Oiga, no lo entiendo. Es decir, si se dice que sí, tal cual Patricova, este o futuros, pues ya está, se ha acabado la discusión. No entra en conflicto de entrada, ¿vale? Si entramos en más artículos que habla de infraestructuras, hay una serie de características, de objetivos generales, ¿no? Pero que son objetivos donde lo que se dice es, oiga, no me haga un canal de hormigón de cualquier manera, hágame algo integrado. O sea, no me haga nada, no, hágame algo que esté integrado. Y si entramos en el tema de las infraestructuras hidráulicas propiamente, pues lo que dicen es, no dicen que no se haga, se reducirá al máximo el uso de la huerta, ¿vale? Pero cuando estamos hablando aquí de este tipo de infraestructura, yo me estoy imaginando una infraestructura verde que puede ser un cauce principal con una adaptación al medio para inundaciones frecuentes de menos intensidad y luego una zona de huerta más amplia protegida por motas pequeñas, estoy hablando de motas que posiblemente puedan tener 1 metro, 1,5 metros como mucho, algo que no interceda o no interfiera mucho en lo que sería la visibilidad, pero que permitieran, como decirlo así, ampliar la zona de inundación, pero de forma controlada, especialmente pensando en que las zonas urbanas consolidadas, una de dos, o metemos medidas muy drásticas o las protegemos a través de gestionar la inundación aprovechando esta infraestructura verde, ¿no? Pero todo lo que se dice aquí es totalmente viable. Ahora bien, son menos grados de libertad que si hago lo que me da la gana. Sí, claro. No hay más. Simplemente eso, oiga, hágamelo, pero esto es como un pliego de prescripciones, hágamelo con estas condiciones, punto, ya está. Insisto, 6 años, de los 60 años en los que se podía haber hecho. Por lo tanto, para mí no hay argumentación, ¿no? El Pla del Horta dice que se haga lo que dice el Patricova. El Patricova plantea una serie de artículos donde plantea medidas estructurales, o sea, donde dice que se pueden hacer cosas y donde se introduce la infraestructura verde como una solución. No se están contradiciendo. Va de la mano. O sea, es que no entiendo esa disputa entre, la idea de que un plan parece que haya evitado muchas cosas, ¿no? Bueno, estas son las infraestructuras o las correcciones, no infraestructuras, correcciones que planteaba el Patricova en estas zonas, ¿no? Casi todo atendía a las infraestructuras, la fragmentación de infraestructuras y la generación de inundaciones aguas arriba. Normalmente era por obstrucción. ¿Qué es lo que habéis sufrido? Por obstrucción. No se ha hecho ninguna. Ninguna. No ha habido voluntad, no ha habido dinero, pero bueno, esto es del año 2003, esto no es reciente. No, la culpa no es del Pla del Horta. Y además en zonas urbanas, zonas transformadas, no se han hecho. También es de la culpa del Horta. Bueno, el Patricova establece en usos de suelo una serie de limitaciones. Bueno, pues si dice el Patricova esto y el Pla del Horta dice que se cumpla el Patricova, pues habrá un montón de actuaciones que no son compatibles con determinados usos porque son inundables. Porque son inundables. Nos dicen una serie de mecanismos cuando es un suelo urbanizable, nos dice cuando es un suelo urbano lo que tenemos que hacer, poner una serie de medidas. Hay un montón de guías para poder trabajar estas cuestiones
que no se les está haciendo ningún caso, ningún caso. Están ahí, son libros interesantes, creo yo, que deberíamos empezar a integrar de forma pragmática en los planeamientos. Ya como en último nivel uno se debería de plantear cómo proteger los edificios, ¿no? No tenemos aquí más experiencia que la de protegernos, autoprotegernos con nuestras barreras en las puertas, que normalmente pues, alcanzan el metro o poco más o poco menos, porque todos conocemos que la inundación frecuente pues más o menos te llega en 30-40 centímetros a tu casa y te proteges con unas maderas, ¿vale? Pero igual tenemos que empezar a protegernos con algo más serio, con algo más elaborado, con algo más sofisticado, ¿no? Bueno, ya estoy terminando. Esto sería un ejemplo de cuando hice la tesis. Yo lo hice en el río Girona, otra inundación que hubo en el año 2007. Ya planteé en aquel momento yo, cuando hice la tesis, infraestructuras verdes. ¿Por qué? Porque me encontré con lo mismo que nos encontramos aquí. Una pared, un muro urbano consolidado en el frente litoral. El agua no llegaba al mar. Llegaba al mar, pero a través de las viviendas, claro. Aquí nos pasa lo mismo. Pues planteaba corredores, elementos naturalizados que permitieran el discurrir de las aguas, que lo hacen sí o sí, pero o les dejamos hacer a su manera o las gestionamos de forma controlada. Es una opción. Infraestructuras verdes, ¿de qué estamos hablando? Antes comentaba Nacho el tema del Segura. Mira, estuvimos trabajando en el Segura y estábamos con él interactuando mientras él hacía el plan, planteando infraestructuras verdes como estas. Cuando hablamos de infraestructuras verdes es dejemos el cauce, recuperemos las zonas bueno, pues que eran antiguos cauces, ¿no? De meandros abandonados, que se hicieron cortas en aquel momento para sacar el agua lo más rápidamente posible, y a través de esto serían motas que permitirían que las aguas desbordadas fueran controladas a través de estos espacios, ¿no? O se plantearon a través de azarbes corredores naturales. Y cuando digo naturales, es que el agua corre por ahí. Es que cuando cuando se desbordó, el Habanilla no entraba en el Segura. Es que se iba por aquí. Se iba hacia el norte, por un azarbe. Y generó toda la inundación de toda esta zona. La idea era, oiga, vamos a plantear unos corredores donde podamos gestionar la inundación y llevarla generosamente a través de espacios, pues hombre, en principio lo menos transformados posibles. Bueno, se dijo que no, al final no se ha hecho, en fin. Pero un poco una infraestructura verde lo que busca es algo así, ¿no? Y ya como conclusiones, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero desde el punto de vista de inundabilidad, revisar el Patricova. Se va a hacer, se está haciendo ya. Primero para la zona más dañada, pero se va a hacer para toda la comunidad. Bueno, yo creo que los planeamientos hay que adecuarlos. Y cuando hablamos de los planeamientos, con una visión territorial y haciendo partícipe al suelo no urbanizable, como dice Nacho, no le gusta, también hoy en día le llamamos zona rural, ¿no? Desde el punto de vista de la zonificación. Quizás es más amable. Pero la cuestión es que tenemos que hacerlo partícipe, tenemos que darle un papel, un rol, ¿no? Algo importante, no algo no algo como despreciado, ¿no? Como, bueno, algo residual, sino algo que tenga un papel importante y constituya parte de todo ese entramado, ¿no? Nos tenemos que plantear relocalizar edificios, claro que sí. Hay zonas donde entraremos todavía más en finura cuando tengamos los modelos más avanzados, pero hay zonas que tenemos que evitar que se sigan construyendo. La infraestructura verde es clave, es clave. Para mí lo dice el Patricova, lo dice el PAD del Horta, lo dice la propia Ley de Ordenación del Territorio. La infraestructura verde, entre todos los elementos que la integran, son los espacios inundables. Más demostrado no puede quedar que todo esto es inundable, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser espacios que actúen como corredores desde el punto de vista de la inundación de forma controlada, ¿no? Tenemos que adaptar la edificación. Es decir, al final, lo que estoy planteando son medidas diversas, donde evidentemente, digamos que una no sustituye a la otra, sino que superada una, se activa la siguiente, ¿no? Es como círculos concéntricos hasta que llegamos al nivel de la edificación, del propio edificio donde estamos nosotros y queremos sentirnos seguros, ¿no? Para ello, pues bueno, debemos de aplicar una serie de medidas correctoras sobre los edificios que nos garanticen la seguridad, ¿no? También planteo la protección de las zonas urbanas. Habrá que estudiar qué zonas son las zonas más peligrosas por donde entra el agua desbordada para intentar protegerla de alguna manera. Y una vez entra, si no podemos evitarlo, porque ahora nos ha venido una
que nosotros tenemos una estimación de caudales muy superiores a lo que se estaba diciendo inicialmente, pero la salida de Torrent nosotros hemos estimado del orden de 6.500 metros cúbicos por segundo. No 2.000 ni 2.500, 6.500. ¿Vale? Estamos hablando de unos caudales muy potentes. Por lo tanto, ¿las infraestructuras para 1.500 hubieran hecho algo? Yo pienso que no. Muy poquito, por no decir nada, ¿vale? Pero se dice alegremente que hubieran disminuido drásticamente los efectos. Yo no lo tengo nada claro. Y yo tengo un modelo para demostrar que no. Me gustaría que el que dice que sí, que ponga su modelo encima de la mesa, ¿no? Y luego, bueno, pues el tema de que cuando entra el agua tenemos que buscar soluciones de cómo sacar ese agua, ¿no? Captaciones de agua dentro de lo que es las zonas urbanizadas para que el agua salga de forma rápida, para que el agua no se quede obstaculizada a través de infraestructuras o de elementos barrera que lo que hacen es que el agua tarde en laminar y sobre todo quede pues bueno, latente en medio de un fenómeno que es realmente dramático. Y bueno, con esto pues termino. Muchas gracias y nada, y quedo a vuestra atención. Moltes gràcies, Sergio. 5 minuts per anar al bany i comencem la taula rodona. Vos pareix? Artillería pesada. Tiempo trabajando y vas desarrollando. Recorte, presa, es una pero eso es buenísimo. Es muy fuerte esto. ¿Qué tal la convención? ¿Está en el ministerio? Sí, pero ahora está convocado para el día 29 de este mes. Es una reunión de todos los ayuntamientos, una jornada en la que vamos a participar respondiendo